La ley de corriente, o también conocida como primera ley o ley de nodos de Kirchhoff, establece que, en cualquier nodo, la suma algebraica de las corrientes eléctricas que entran es igual a la suma de corrientes que salen. Como equivalente, la suma algebraica de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a 0. Bueno, ahora vayamos con el ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es calcular la resistencia total del circuito. En este caso tenemos una resistencia de 8 ohms y otra de 12. Las multiplicamos entre sí y las dividimos entre su suma, lo que nos da 4.8 ohms. Utilizamos la fórmula de la corriente, que sería voltaje entre resistencia. Nuestro voltaje en este caso es de 24 volts, por lo que este se divide entre 4.8 y da 5 amperios. Para las corrientes individuales se utilizó la fórmula previa, pero esta vez solo se dividió entre la resistencia individual, por lo que la corriente 1 fue de 3 amperes proveniente de la división de 24 entre 8 y la segunda corriente fue de 2 amperes proveniente de la división de 24 entre 12, pero en nuestro caso solo despejamos la corriente número 2. Como podemos ver claramente en estas imágenes, introducimos el voltaje de 24 volts y la corriente total de 5 amperes. Conectándolo con la resistencia de 8 ohms, podemos ver que el multímetro indica 3 amperes, mientras que en la resistencia de 12 ohms indica 2 amperes. La ley de voltaje de Kirchhoff básicamente dice que la sumatoria de los cambios de voltaje en un circuito debe ser igual a 0. Es decir, que la sumatoria de los aumentos de voltaje debe ser igual a las caídas de voltaje. Por lo cual, si a los aumentos de voltaje se le restan las caídas de voltaje, el resultado deberá ser 0. A partir de esto, podemos decir que si empezamos el recorrido desde un nodo, o sea, un punto específico en un circuito, tenemos que ir contando los aumentos y caídas de voltaje hasta volver a llegar a ese mismo punto. Y la sumatoria de todos estos puntos deberá ser igual a 0, ya que podemos tomar todos los aumentos como positivos y todas las caídas como negativas. O al revés, para que el resultado final nos dé 0. Por ejemplo, si tenemos un circuito cerrado con un suministro de energía de 5 volts y una intensidad de 1/10 de ampere, con 5 resistencias, una de 20, otra de 7, otra de 4, otra de 3 y la última de 16 ohms, haciendo un total de 50 ohms, tendremos que la pérdida será calculada por cada resistencia multiplicada por la intensidad del circuito. La sumatoria de estas pérdidas será 5 voltios. Entonces, para conocer el cambio de voltaje, tenemos que conocer el voltaje de aumento, que son los 5 volts que se suministran, porque es la única vez que se aumentan los volts, y todos los volts de caída, que van a ser negativos, y en este caso son todos los valores de voltaje que se pierden en cada resistencia. Al hacer la sumatoria sería 5 voltios menos 5 voltios, lo cual nos da igual a 0. Divisor de voltaje. Es un circuito sencillo compuesto por dos resistencias en serie. Su voltaje de salida es una fracción fija de su voltaje de entrada. La razón de la entrada a la salida está determinada por dos resistores. Bueno, lo que se hizo en este ejercicio fue calcular el voltaje de salida. Para esto fue necesario multiplicar el voltaje de entrada por la división de la resistencia 2 entre la resistencia 1 más la resistencia 2. Para verificar que los datos obtenidos anteriormente fueran los correctos, se utilizó la aplicación de Tinkercad.
El concepto de divisor de corriente explica que para resistores en paralelo, el valor de la intensidad de una sección está dado por la siguiente fórmula, donde REQ es la resistencia equivalente, RX la resistencia donde estamos buscando la corriente, e I es la corriente que entra en el nodo. Esta fórmula se deduce de la ley de Ohm y de saber que el voltaje es igual para todas las resistencias en paralelo y está dado por la corriente de la fuente por la resistencia equivalente. Para encontrar las intensidades, requerimos primero la resistencia equivalente dada por la fórmula para resistencias paralelas, de la que obtenemos 5.455 ohms. De ahí, con la ley de Ohm y la intensidad de 2 amperes de la fuente, obtenemos el voltaje de 10.91 volts. Procedemos a obtener las corrientes con la fórmula del divisor de corriente, multiplicamos la resistencia equivalente por la corriente y la dividimos entre la resistencia correspondiente a la corriente que buscamos. Encontramos entonces la corriente de 1.091 amperes para la resistencia de 10 ohms, 545 mA para la de 20 ohms y 364 mA para la de 30 ohms. Para comprobar podemos apoyarnos de la ley de nodos. En el punto B entran I1, I2 e I3 y sale la intensidad total que corresponde a la de la fuente. Al sumar todas las entradas nos da el valor de 2 amperes, que es el correcto. Para comprobar nuestro circuito usamos la simulación en Tinkercad. Primero hay que armar el circuito con las 3 resistencias en paralelo de 10, 20 y 30 ohms y darle en la fuente de energía los valores de 2 amperes y 10.95 volts. Se inicia la simulación para ver que esté bien conectado y se procede a conectar el amperímetro en serie con la resistencia de 10 ohms para obtener la primera intensidad de 1.091 amperes. Se hace lo mismo con la segunda resistencia y vemos que la intensidad de 545 mA es la correcta. Procedimos a conectar el amperímetro en serie con la resistencia de 30 ohms y comprobamos la intensidad de 364 mA. Por último, comprobamos que la corriente de salida en el nodo es igual a la suma de las 3 de entrada, conectando el amperímetro en serie entre el nodo y el lado negativo y comprobamos que nuestra intensidad de 2 amperes es la correcta.